Puede ser ahí. Ahí sale que está grabando la clase, profe. Ahí sale que está grabando, profe. Bien. Bien, ahí creo que sí podemos continuar. Ustedes verifiquen. Si está saliendo por YouTube o no. ¿Está grabando o no? Bueno. Profe, Entonces, sí, en la parte superior izquierda sale Rec, que es de grabación. Sí, sí está grabando. ok, Grabando, profe. ok. Bueno, continuemos. Elizabeth, ¿cómo estás? Te veo de aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, está Elisa. Está... Bien. Continuamos entonces con la exposición. Voy a volver a compartir la pantalla y vamos a avanzar. Les decía que en este punto me había quedado de que aprovechaba esta instancia para agradecer a los colegas que integran el Consejo Elaborador de las Normas de Contabilidad y Auditoría del CENSIA, que forman parte de la FACSE, por el trabajo que realizan permanentemente para acompañar, para perfeccionar, para hacer crecer el trabajo técnico del contador público. Bueno, dicho esto, que hemos pasado de la RT 37 a la de la RT 7, perdón, a la 37, y ahora pasamos a la RT 53, les quiero comentar cuál es la estructura de esta nueva resolución técnica. Y para hacerla sencilla y que ustedes me comprendan, estoy hablando de la estructura de la resolución técnica. Todavía no entré a hablar del tema informe. La estructura de la resolución técnica 37 no difiere demasiado de la estructura de la RT 7. La estructura está integrada por varios capítulos que arranca con la introducción. Luego tenemos el capítulo 2, que es normas comunes a los servicios de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificaciones, servicios relacionados e informes de aseguramiento. En este capítulo se dividen en secciones y las secciones son condición básica para el ejercicio profesional. Esto tiene que ver con la independencia. La RT 53 lo que hace es hacer hincapié en la independencia aparente y la independencia real. Esto es muy importante, el aporte que hace la RT 53. Luego hace referencia a las normas para el desarrollo, es decir, cómo realizar los trabajos. Y cuando digo trabajos profesionales, porque aquí estamos hablando de todos, no de uno en particular. Y luego normas sobre informes, que también es común para todos los trabajos profesionales incorporados en esta resolución técnica. En el capítulo 3 en adelante, recién se empieza a enumerar los trabajos profesionales. Y dentro de esos trabajos profesionales están las normas de auditoría, normas de revisión de estados contables para periodos intermedios, normas sobre encargos de aseguramiento, normas sobre certificaciones, normas sobre servicios relacionados. Agregamos encargos para la emisión de un informe de cumplimiento y un glosario que, comparado con el de la RT 7, agrega unos nuevos términos. Si
Ustedes observan esta diapositiva, lo que está resaltado con verde es lo que ha agregado la resolución técnica 53 en comparación con la resolución técnica número 37. Ahora bien, de esto que quede claro que de todos estos trabajos profesionales yo me voy a referir a normas de auditoría. Y dentro de normas de auditoría quiero decirles que no solamente tenemos la auditoría de estados contables, sino que también tenemos la auditoría en conformidad con un marco de información específica, con fines específicos. Podemos hacer auditoría de un solo estado contable o de una cuenta o partida. Podemos hacer auditoría de estados contables resumidos. De estas 4 auditorías, yo me voy a referir a la auditoría externa de estados contables con fines generales. Quiero aclararles que cada uno de estos capítulos, la resolución técnica a su vez la divide en 2 grandes secciones que son normas para el desarrollo y normas sobre informes. Dicho de otra manera, si yo quiero saber como contador público cómo hacer la auditoría de estados contables resumidos, me voy al capítulo 3, al inciso, o mejor dicho, a la sección D, y ahí tendré en normas para el desarrollo cómo realizar el trabajo de auditoría, o ese trabajo profesional en particular, y tendré también el contenido del informe profesional, porque obviamente todos estos trabajos culminan con la presentación de un informe por parte del contador público. Ahora bien, dicho esto, y para que ustedes se ubiquen como un GPS, les comento que antes esta resolución técnica 53 va a entrar, ya está digamos, aprobada, pero, a ver, ¿cuándo va a entrar en vigencia? Va a entrar en vigencia para todos los estados contables que se presenten a partir del 1 de enero del año 2022, como así también para los estados contables de periodos intermedios. Y para el resto de los encargos, es decir, cuando digo encargos, es el resto de los trabajos profesionales, entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2022 inclusive, pero en ese caso se va a tomar no la fecha de inicio o cierre de los estados contables, sino la fecha del informe del auditor. Por ejemplo, tengo un trabajo profesional, como puede ser una revisión limitada, estaría a partir del 1 de enero del 2022. Pero en el caso de algún otro encargo de aseguramiento, si el informe del auditor tiene fecha febrero del 2022, ya tendrá que aplicar esta resolución técnica número 53. No obstante eso, les comento que está permitida su aplicación anticipada. Esto es muy interesante porque significa que los estados contables que, por ejemplo, cierren ahora el 31 de octubre del 2021, el contador público puede presentar el informe de auditoría aplicando la norma técnica número 53, en vez de la 37. Bien, entonces, para que ustedes se ubiquen, vamos de lo general a lo particular. Estamos en la RT 53, estamos en el trabajo profesional auditoría. Dentro de eso estamos en auditoría externa para estados contables para fines generales.
La resolución técnica, como les decía, siempre separa cada uno de los trabajos en dos secciones, normas para el desarrollo y normas sobre informes. El objetivo de la charla de hoy es normas sobre informes, por lo tanto, es este tema el que vamos a abordar. Si ustedes se imaginan esas muñecas rusas, es una cosa dentro de la otra, es decir, estamos dentro de informes, informes dentro de normas sobre informes dentro de auditoría externa para estado contable para fines generales, auditoría externa para estados contables para fines generales dentro de normas de auditoría y normas de auditoría en la ART 53. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Lo que me interesa es que me sigan en la exposición. ¿Qué es lo novedoso de la ART 53? La ART 53 no establece un orden de las secciones o apartados del informe. Sin embargo, sí hace una gran modificación, que es la siguiente. La opinión y el fundamento de la opinión deben ir al comienzo del informe. Voy a dejar de compartir esta pantalla por unos minutos y lo voy a hacer especialmente pensando en mis alumnos, y les voy a compartir lo siguiente para que ustedes vean lo que es un informe de auditoría, que es lo que estamos por abordar. El informe de auditoría, este que les estoy mostrando, si ustedes lo ven, este informe está hecho en base a la resolución técnica 37 y tiene una estructura, tiene diferentes secciones. Informe sobre los estados contables, la responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor, la opinión. Miren dónde estaba la opinión, según la ART 37, bueno, ahora la ART 53 dice no va a estar ahí, va a estar al comienzo. Bueno, este es el informe que nosotros vamos a ver, pero a mis alumnos, para evitar que estudien dos veces, en vez de tener que estudiar este informe sobre una ART 37 que ya no está vigente, vamos a estudiar el informe directamente como lo dice o lo establece esta norma técnica que es la ART 53. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, como consecuencia de que la resolución técnica 53 no hace referencia a un orden, no vamos a hablar de estructura del informe. Lo que vamos a hacer es hablar de contenido, es decir, vamos a hacer referencia a qué es lo que debe contener el informe de auditoría a partir de esta nueva norma técnica. Sí les voy a resaltar cuando algunas secciones deban responder a un determinado orden. Entonces vamos al contenido del informe. El primer punto es el título del informe. El título es Informe del Auditor Independiente. Esto no tiene modificación con respecto a la ART 37. Luego tenemos los destinatarios, es decir, a quién se debe dirigir el informe. Y el informe se tiene que dirigir a quien ha contratado el servicio. Esto es, por ejemplo, al presidente, a los directores de una sociedad anónima. Aquí suele cometerse un error porque, por ejemplo, nuestro cliente, la empresa, nos viene y nos dice: contador o contadora, el banco tanto me ha pedido un estado contable auditado.
Muy bien, nosotros hacemos la auditoría, el destinatario, no podemos poner el banco XX. El banco XX no es el destinatario, el banco XX es el usuario. Nuestro destinatario es nuestro cliente, el que nos ha contratado. Muy bien. Vamos por la primera, la opinión, que ahora va a ser el primer punto, digamos, dentro de lo que es el informe de auditoría. No obstante eso, quiero aclararles lo siguiente. Antes de la opinión, tenemos que tener y poner como un título importante, grande, dentro del informe de auditoría, el título que diga informe de auditoría de los estados contables. Es decir, yo le estoy indicando al usuario que ahí voy a hablar de lo que ha sido el resultado de mi trabajo. Y dentro de esa gran sección va el primer elemento, que es la opinión, en donde el auditor emite su opinión o se abstiene de opinar. Esta sesión, la primera, tiene que identificar la entidad cuyos estados contables han sido auditados, va a manifestar que los estados contables han sido auditados, es decir, el contador va a decir, he auditado los estados contables, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución, el estado de flujo, las notas, los anexos. Va a indicar el periodo, el ejercicio económico al que corresponde, la fecha de cierre. Esto lo va a hacer en la primera parte. En el caso de que el contador, luego de hacer la auditoría, no pueda emitir una opinión, sino que se abstenga, no va a decir he auditado, va a decir fui contratado, pero no va a decir he auditado. Después lo van a entender por qué este cambio terminológico técnico dentro del informe. Bueno, va a identificar el título de cada uno de los estados, como les decía, las notas, las fechas. Profe, una pregunta. Sí. En la resolución técnica 53 en la nueva, ¿es esa parte también una modificación? Aparte de No. hacer... No, eso es así, No, siempre. la modificación en cuanto a la diapositiva anterior, me dices, en cuanto a la opinión. Sí, de No. abstenerse, ¿qué va a decir? ¿Fui contratado o de emitir la opinión? Sí, es así, esa parte sí, es una modificación del RT 53, sí, eso sí. Ah, eso No era. sí, lo que está, digamos, puesto en rojo, por así decirlo. Bien. Vamos a las modalidades de opinión, vamos a las modalidades de opinión. ¿Qué tipos de opiniones puede emitir el auditor? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Les digo a mis alumnos especialmente, y también por supuesto a mis colegas, de que el Power los voy a poner a disposición, así que no se preocupen por tomar nota. Si por ahí se pierden, no hay ningún problema. De todas maneras, si está grabado por YouTube, después lo van a poder hacer una reproducción y hacer pausa en donde quieran hacer, digamos, una lectura más detenida. Pero prefiero que en este momento me presten atención en el sentido de que quede claro que hay dos tipos de opiniones, digamos, dos grandes tipos de opiniones. La opinión no modificada y la opinión modificada. ¿Cuál es la opinión no modificada? Es la famosa opinión limpia o sin salvedades, es decir, es una opinión favorable. Es cuando el auditor dice, en mi carácter de auditor, ¿sí?, los estados contables presentan razonablemente la información, etcétera, etcétera. Dice eso, presentan razonablemente.
Y luego tenemos la opinión modificada, que sí, ahí está, los otros 3 tipos de opinión, que son el favorable con salvedad, la opinión adversa y la abstención. Ahora vamos a ver en qué casos tenemos cada una de esas opiniones. Bueno, para eso pensemos cuáles pueden ser las salvedades. Las salvedades, los textos las clasificaban en determinadas e indeterminadas. Dentro de las determinadas podemos encontrar las discrepancias en las normas de medición, también las discrepancias en las normas de exposición. Y dentro de las indeterminadas, la limitación al alcance. Esto de la sujeción a hechos futuros, cuya concreción no puede ser evaluada en forma razonable, eso estaba en la RT 7. Ya en la 37 ya no se lo incluía, y ahora tampoco en la 53. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Y esto tiene que ver con la práctica, ¿no es cierto? Con lo que nosotros vemos en la práctica. Una discrepancia con la norma de medición es el caso simple, un ejemplo sencillo, medir los bienes de uso a valores de mercado, cuando nosotros sabemos, por disposición de la RT 17, que los bienes de uso se miden a un valor histórico neto de las depreciaciones acumuladas. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa ha medido sus bienes de uso a valores históricos neto de depreciaciones acumuladas, está cumpliendo con la resolución técnica número 17 y no tendría salvedades. Pero si la empresa mide los bienes de uso a un valor de mercado, que es un valor que no está incluido en la norma técnica RT17, por ejemplo, entonces ahí se presenta una discrepancia con las normas de medición. Cuando tenemos discrepancia con las normas de exposición, que esa es otra de las salvedades determinadas, y bueno, por ejemplo, cuando no exponga uno de los estados contables, no exponer el estado de flujo de efectivo, por ejemplo, o en el caso de los entes sin fines de lucro, por dar otro ejemplo que se me ocurre en este momento, en el caso de los entes sin fines de lucro, ustedes saben que tienen que exponer su estado de flujo de efectivo por el método directo. Entonces, si lo exponen por el otro método, y bueno, está incurriendo en una discrepancia con la norma de exposición. También incurre en una discrepancia con una norma de exposición cuando, por ejemplo, ha realizado el ajuste para medir correctamente, por ejemplo, un bien de uso, pero al usar la cuenta área, luego no ha expuesto en nota a los estados contables la existencia de esa cuenta área, que es una cuenta del patrimonio neto. Y otro ejemplo, tengo bienes hipotecados o bienes prendados y tampoco he aclarado en notas a los estados contables sobre los activos grabados. En ese caso incurro en discrepancias con las normas de exposición. Entonces, en estas dos situaciones estoy en una salvedad determinada. Cuando estoy con una salvedad indeterminada, es decir, limitaciones al alcance, cuando no he podido aplicar un procedimiento típico incluido en la resolución técnica, y tampoco he podido satisfacerme aplicando procedimientos alternativos. En ese caso estoy con una limitación al alcance del trabajo de la auditoría. El otro caso, que era la sujeción de hechos futuros, les comenté que eso viene de la resolución técnica 7, pero que ya en la 37 no está. Ahora bien, ya habiéndoles presentado los tipos de opinión, como les decía, opinión favorable, favorable con salvedad, adverso y abstención,
y teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de salvedades, que los textos normalmente lo clasifican en determinadas e indeterminadas, vamos a entrar a ver cuál sería la opinión del auditor. Empecemos por aquellas que yo le he puesto poco significativo, pero en realidad es porque, para decirles que, bueno, no existen los estados contables perfectos, ni la contabilidad perfecta, por eso siempre se habla de una seguridad razonable, y se habla de incorrecciones que no sean significativas. Yo le pongo poco significativo en el sentido de que no genera, digamos, ningún cambio de opinión a los usuarios de la información. Cuando estemos en una salvedad determinada o indeterminada, fíjense en determinada o indeterminada, pero que sea poco significativo, entonces mi dictamen va a ser favorable. Les voy a poner un ejemplo extremo. El caso de los bienes de uso que les estaba relatando, que ha medido a valores de mercado en vez de evaluar a valores históricos netos de depreciación acumulada. Pero el rubro bienes de uso dentro del estado de situación patrimonial representa el 1%, para nosotros eso es una incorrección no significativa. Por lo tanto, la opinión del auditor va a ser favorable. O me voy al otro caso. He sido contratado después de realizar el inventario de los bienes físicos, de los bienes de cambio de la empresa, pero resulta que la empresa, por X razones, no vamos a entrar a analizar, pero por X razones sus bienes de cambio representan el 1%, y no he podido realizar ni presenciar, mejor dicho, el inventario físico de los bienes de cambio, tampoco he podido aplicar procedimientos alternativos, pero bueno, es poco significativo, o dicho de otra manera, no significativo, o de una significatividad irrelevante. En esos dos casos, la opinión es favorable o limpia. Ahora bien, si tenemos una discrepancia en las normas de exposición o en las normas de medición, pero esa discrepancia es significativa, pero no es generalizada, la opinión va a ser favorable con salvedad. Pero si es generalizada, va a ser adverso. Y también, por supuesto, si es muy significativo, y lo pongo así en un sentido exagerado, también obviamente va a ser adverso. ¿Cuál sería el caso? ¿Qué quiere decir esto de significativo y generalizado? Ustedes piensen que he incurrido en un error, o sea, en una incorrección en la medición de los bienes de cambio. He medido los bienes de cambio a un valor diferente al que establece la resolución técnica 17. Ahí estoy incurriendo en la empresa está incurriendo en una incorrección. ¿Es de efecto generalizado? Y sí es de efecto generalizado, porque ustedes piensen que me va a afectar todos los estados contables. ¿Por qué? Porque al evaluar mal la existencia final de los bienes de cambio, esto me afecta el costo de ventas. El costo de ventas me afecta el estado de resultados. Al estar incorrecta la existencia final de los bienes de cambio y estar incorrecto el costo de ventas, esto me va a generar un resultado del ejercicio incorrecto. Al generarme un resultado del ejercicio incorrecto y ese resultado del ejercicio exponerse en el estado de evolución,
del patrimonio neto como último renglón, también me va a afectar el estado de evolución. Y, por supuesto, como los bienes de cambio están vinculados con las actividades operativas, también me va a afectar el estado de flujo de efectivo. Conclusión, si incurrimos en una incorrección en la medición de los bienes de cambio, el efecto es generalizado porque afecta como si fuese un efecto dominó a todos los estados contables. Ahora bien, si estamos en una salvedad indeterminada, es decir, no he podido aplicar algún procedimiento de auditoría y tampoco he podido satisfacerme aplicando procedimientos alternativos, es ahí cuando el auditor se abstiene de opinar. ¿Por qué? Y porque esto tiene que ver con una frase que les suelo decir en clase: no se puede auditar lo que no se conoce. Si yo no puedo conocer, no puedo llegar a una conclusión, no he podido reunir elementos de juicio válidos y suficientes que respalden mi opinión, entonces estamos en presencia de esta salvedad y esto va a generar dos tipos de dictamen, ¿no es cierto? Favorable con salvedad si no es significativa, y va a ser una abstención si es significativo y generalizado. Bien, aquí voy a hacerles referencia rápidamente también a un tema que es la uniformidad. Ustedes saben que la uniformidad tiene relación con las políticas y las prácticas contables que se aplican de un ejercicio a otro. Si es que la empresa ha aplicado de manera uniforme de un ejercicio a otro, el auditor no tiene que hacer referencia absolutamente a nada dentro de su informe. Es decir, no es necesario que incluya nada dentro del informe. Sin embargo, el contador puede modificar su opinión como considere apropiado si concluye que las políticas contables del periodo actual no se han aplicado uniformemente en relación con el periodo anterior, o el cambio de una política contable no fue contabilizada de manera apropiada o adecuada. En esos casos, sí puede afectar la uniformidad la opinión del auditor. Y también el caso del cambio de una política contable que no haya sido presentado adecuadamente. Ahora bien, hemos hablado de la opinión como el primer elemento dentro del informe de auditoría de estados contables para fines generales. Luego de ese elemento, luego de ese párrafo, viene el párrafo fundamentos de la opinión. Es decir, yo como auditor, ahí voy a indicar cuáles son las razones por las que en el párrafo precedente, es decir, en la opinión, he emitido esa opinión. Y lo que sí es novedoso de la RT 53 con respecto a la 37 es que en la 37 solamente se tenía que agregar el párrafo fundamento de la opinión cuando la opinión era con salvedad, adversa o había una abstención. La modificación que hace la RT 53 ahora es que se debe incluir el párrafo fundamento de la opinión también en el caso de que la opinión sea favorable o limpia. ¿Qué es lo que va a incluir el auditor dentro del fundamento de la opinión? Y bueno, manifestar que la auditoría se ha llevado a cabo conforme a la RT 53, hacer referencia a la sección que describe la responsabilidad del auditor, que ese es un párrafo que lo vamos a abordar en unos minutos, declarar que es
independiente del ente auditado y que está cumpliendo con las normas éticas. Manifestar que los elementos de juicio que ha obtenido le proporcionan una base suficiente y adecuada para su opinión. Este es el párrafo, el segundo párrafo, digamos, que estaría dentro del informe de auditoría. Y viene ahora este ítem, digo ítem, empresa en funcionamiento, que podría ser un tercer párrafo dependiendo de lo que les voy a comentar ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, no estoy respetando una estructura en el informe, sí el primer punto es opinión, el segundo punto es fundamento de la opinión, el tercer punto sería empresa en funcionamiento si pasa o ocurre lo que les voy a comentar ahora. Empresa en funcionamiento tiene que ver obviamente con la capacidad que tiene la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. Pero puede ocurrir que hayan generado o se hayan producido incertidumbres o situaciones que, bueno, ponen en riesgo la continuidad de la empresa. Hay un caso muy común que lo he visto a lo largo de mi ejercicio profesional, que es estados contables con patrimonio neto negativo, por ejemplo. Bueno, cuando estamos con un patrimonio neto negativo, y bueno, hay una incertidumbre respecto de la continuidad, o mejor dicho, de la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha, como dice una de nuestras resoluciones técnicas. En ese caso, ¿qué puede pasar? Si la empresa está en funcionamiento y no hay incertidumbre, obviamente esto no va a afectar para nada la opinión del auditor, es decir, la opinión del auditor seguirá siendo favorable si es que era favorable, digamos, así que no va a afectar en ese sentido. Puede ocurrir que la empresa está en funcionamiento, pero hay incertidumbres que no han sido reveladas en los estados contables. Cuando yo digo hay incertidumbres que no han sido reveladas en los estados contables, estoy diciendo que no se ha expuesto, por ejemplo, en una nota a los estados contables, una situación de incertidumbre que pueda poner en riesgo la continuidad de la empresa. En ese caso, la opinión del auditor puede ser favorable con salvedad o adverso, dependiendo de la significatividad y del efecto generalizado de esa situación de incertidumbre no revelada en los estados contables. Y otro caso es, por ejemplo, una empresa que está con dificultades de continuidad. Esta ha pasado mucho ahora con el tema de la famosa cuarentena, COVID, coronavirus, etcétera, etcétera. Empresas con dificultad de continuar y han preparado los estados contables sobre las bases de las normas técnicas vigentes. Cuando las normas técnicas vigentes nuestras se aplican solamente para el caso de las empresas que están o que tienen posibilidades de continuar. No existe, digamos, una norma técnica específica, hablo de las normas técnicas profesionales, para casos de empresas que no tengan continuidad. Lo que nosotros vemos, RT 17, resolución técnica 8, 9, todas estas resoluciones técnicas son para aplicarlas para empresas en funcionamiento. Si la empresa está aplicando todas estas normas técnicas, pero tiene un alto riesgo de continuidad, es decir, está con dificultad de continuidad,
entonces la opinión del auditor es adversa. Es totalmente adversa. Bien, hasta aquí les digo que el primer ítem sería opinión, el segundo ítem sería fundamentos de opinión, y el tercer ítem sería este de empresa en funcionamiento, que tiene que ver con la incertidumbre de la empresa en funcionamiento. Esto antes iba en otro párrafo, pero ahora va a ir en ese tercer párrafo que les digo, y es tan importante que tendría que ir después de fundamento de la opinión. Otro de los párrafos, y este sí lo puedo poner en el orden que quieran, el otro párrafo es otra información. Esto es novedoso por parte de la RT 53 y tiene que ver con lo siguiente. Cuando se presentan los estados contables, suele ocurrir de que los estados contables circulan con otro tipo de información, como por ejemplo la memoria de los estados contables. Entonces, cuando se presenta en las hojas A4, abrochado, los estados contables, el informe del auditor y la memoria, esta información, la memoria, está circulando conjuntamente con los estados contables. Esa memoria es a lo que se refiere, por ejemplo, es un ejemplo, la memoria, ¿no? También pueden ser informes de carácter financiero, la composición del directorio, convocatorias a asambleas, otros tipos de reportes que la empresa los incluya. Yo hablo de la memoria porque es lo más habitual. Entonces, en ese caso, vamos a tener que incluir este párrafo de otra información. ¿Y qué es otra información? Bueno, la definición que nos da la RT 53 dice: es la información contable y no contable, distinta de los estados contables y del informe del auditor, y que está incluida por disposiciones legales, por disposiciones reglamentarias o por costumbre en el documento que contiene los estados contables auditados y el informe. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el auditor? El auditor tiene que leer la memoria y va a informar dentro de esta sesión de otra información en relación con esa memoria. Y también va a aclarar con respecto a la memoria, porque la memoria la emite los órganos de las sociedades, por ejemplo, el directorio, en el caso de la sociedad anónima. También va a hacer referencia a que esa otra información, recuerden cuando yo les diga otra información, inmediatamente imagínense la memoria, no es la única, reitero, pero es lo más habitual. Cuando yo diga otra información, inmediatamente imagínense la memoria. También tiene que el auditor declarar de que la memoria no es responsabilidad del auditor, es responsabilidad de la dirección. Tiene que identificar esa otra información. Tiene que declarar que la opinión del auditor, en este caso el informe, digamos, de la auditoría, no cubre esa otra información. O sea, cuando yo estoy opinando, cuando estoy haciendo mi trabajo de elaborar la opinión, es mi opinión y mi trabajo profesional no abarca, digamos, esa otra información. Describir que la responsabilidad del contador es la lectura, la consideración y la información sobre esa otra información. Pareciera un trabalengua, pero es informar sobre otra información. Declarar de que no tiene nada que informar sobre la otra información, o si existe una incorrección significativa que no ha sido corregida, eso tiene que ser una declaración que describa esa circunstancia. Y cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o adversa,
va a considerar las implicancias de lo que les acabo de decir. Aquí viene un esquema que les he elaborado en base a la norma para que les quede claro. Cuando nosotros hagamos la comparación entre esa otra información, llámese memoria, y los estados contables, y en apariencia hay incongruencias o incorrecciones, el auditor va a discutir con la dirección. Si es necesario, va a aplicar procedimientos de auditoría. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión si la incorrección está en la otra información o si la incorrección está en los estados contables, o bien si es el auditor que tiene que ampliar su conocimiento sobre la empresa y el entorno. Si llega a la conclusión, si el auditor llega a la conclusión de que hay una incorrección en esa otra información, le va a solicitar a la dirección que los corrija. Y si la dirección se resiste a corregirla, entonces el auditor ahí va a evaluar el efecto que puede llegar a tener esta situación en su informe. Vamos ahora a otra sección, a otro ítem dentro del informe, que es la responsabilidad de la dirección en relación a los estados contables. Aquí en el informe del auditor debe quedar muy claro que los estados contables no son responsabilidad del auditor, sino que son responsabilidad del ente. Es decir, es responsabilidad de la dirección de la empresa. La dirección de la empresa es responsable de la preparación y de la presentación de los estados contables, conforme con el marco de información contable aplicable. Es responsable del control interno, de que, digamos, sea un control interno adecuado para que la información esté libre de incorrecciones materiales. Estos dos puntos de los cuales es responsable la dirección de la empresa ya estaban incluidos en la RT 37. Ya estaban incluidos en la RT 37. ¿Qué hace la RT 53? Agrega un punto más a la responsabilidad de la dirección. Y obviamente el auditor tiene que indicar en relación con esto lo siguiente. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, así como la exposición de las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento, la explicación de la responsabilidad de la dirección con respecto a eso, todo esto el auditor va a decir dentro de su informe de que eso es responsabilidad de la dirección, lo tiene que aclarar. Entonces, en el párrafo, reitero, en este párrafo, responsabilidad de la dirección en relación a los estados contables, se tiene que, voy a retroceder un segundo, se tiene que aclarar quién es responsable de la preparación de la presentación, del control interno y ahora también de la valoración de la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. Y por supuesto, digo después, pero porque en mi exposición está después, pero no quiere decir que ese sea el orden en el informe del auditor. Yo puedo poner primero la responsabilidad del contador en relación a la auditoría y después la responsabilidad de la empresa en relación a los estados contables, ¿sí? Eso quede claro. La responsabilidad del contador en relación a la auditoría. Bueno, aquí miren, la resolución técnica 53 ha hecho una descripción detalladísima y ha ampliado con respecto a la resolución técnica 37
de cuál es la responsabilidad del contador en relación a la auditoría. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces se genera una amplia expectativa cuando uno dice se está haciendo una auditoría y se piensa de que la auditoría va a llegar a la conclusión de que los estados contables informados son perfectos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, fraude, y bueno, puede haber errores que el auditor no los pueda detectar, porque justamente esos errores están hechos con tal intención y con tal estrategias o ingenierías difíciles de detectarlos. Y sumado a esto, en el caso del fraude, se lo hace con, como les digo, en algunos casos incluyendo o interviniendo muchas personas. Entonces, bueno, el auditor no es mago para encontrar ese tipo de situaciones. Por eso es que aquí, este párrafo, la resolución técnica 53 claramente indica cuál es la responsabilidad del auditor en relación a la auditoría. Por supuesto, va a manifestar cuáles son los objetivos de la auditoría, va a manifestar que la auditoría lo que pretende es que obtenga una seguridad razonable, va a describir que las incorrecciones se consideran significativas cuando individualmente en forma agregada puedan influir en las decisiones que toman los usuarios, manifestar que aplica su juicio profesional y que mantiene una actitud de escepticismo profesional. Y también estos serían los puntos básicos que tiene que indicar en el cuerpo del informe. Pero también puede describir las otras responsabilidades, que son innumerables, que eso se lo podría agregar en un anexo, inclusive al informe del auditor. Y la otra alternativa es directamente decir de que las responsabilidades nuestras están descritas en la resolución técnica 53.28.2, que los invito después a que ingresen a la resolución técnica 53.28.2 y ahí va a describir detalladamente el resto de las responsabilidades del auditor. Vamos a otra sección. La otra sección es párrafo de énfasis. Este párrafo de énfasis ya existía en la resolución técnica número 37. Este párrafo se usa cuando se quiere llamar la atención sobre información que ha sido revelada en los estados contables. Por ejemplo, para que a ustedes les quede claro, dentro de las notas a los estados contables, la empresa ha expuesto una situación particular y el auditor lo que hace es resaltar eso que está en los estados contables. Aquí hay que tener mucho cuidado con la utilidad que se le da a este párrafo, porque primero que se suele incluir varios ítems. No, cuando yo digo énfasis es enfatizar, pero no voy a enfatizar todo, no. Es enfatizar lo que más me llama la atención y lo que quiero llamar la atención a los usuarios. Tampoco significa que voy a entrar a explicar de que el dictamen del auditor
tratando de mezclar terminología y generando confusión en el usuario. O sea, el párrafo de énfasis se incluye, y aquí viene lo que dice la resolución y lo que les estaba comentando, cada vez que el auditor quiere resaltar una situación revelada en los estados contables. Es decir, por ejemplo, en una nota a los estados contables. En una nota, no en todas las notas. No es sustitutivo de expresar una opinión con salvedades, una opinión adversa o una abstención de opinión. No es sustitutivo de eso. Tampoco de la información que debe exponer la dirección en los estados contables. Es decir, yo no voy a ir a incluir en párrafo de énfasis alguna información que la empresa no ha incluido en los estados contables. No corresponde, porque en ese caso no estoy dándole al párrafo de énfasis la utilidad para la cual está prevista. Y de la cesión de empresa en funcionamiento cuando haya incertidumbre sobre la continuidad del ente. ¿Por qué? Porque esta parte que antes la incertidumbre estaba dentro de lo que es el párrafo de énfasis, la incertidumbre respecto de la continuidad de la empresa en funcionamiento estaba antes en el párrafo de énfasis, ahora va a ir en el párrafo de empresa en funcionamiento. Para hablarles más sintéticamente y no usar tanta terminología técnica que por ahí se pueden perder de vista lo que quiero manifestar, les doy un ejemplo. La empresa está con un riesgo de continuidad porque hay una incertidumbre significativa. Si existe un riesgo de continuidad porque la empresa tiene una incertidumbre significativa, eso antes, en la RT 37, se incluía en el párrafo de énfasis. Ahora hay un párrafo especial. ¿Por qué? Y porque es muy importante que el usuario de los estados contables y del informe del auditor tengan claro si la empresa tiene algún riesgo de continuidad. Eso que quede claro. ¿Se entiende lo que he dicho? ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, Bien. profesor. Sí, profe. Bien, gracias. En esta parte del párrafo de énfasis he transcripto concretamente lo que dice la resolución técnica 53 con sus respectivos puntos. Por eso es que aquí yo les he aclarado, ven, transcripto de la RT 53, el punto 40 y dentro de ello el 41, 2 y 3, que después, si ustedes quieren, lo pueden revisar, no los quiero abrumar con todos estos casos, pero bueno, lo más importante es lo que les he estado comentando. Y también en el punto 41, respecto de las razones por las que se puede generar o incluir un párrafo de énfasis. Hasta aquí, para ubicarnos, piensen que estamos en el informe de auditoría de estados contables para fines generales, que les he dicho que el informe va a tener un título, que es Informe del Auditor Independiente, que vamos a distinguir, no vamos a distinguir, vamos a incluir los destinatarios, de que vamos a poner como gran título
informes de los estados contables para fines generales, o sea, auditoría, digamos, de la auditoría, haciendo referencia exclusivamente a la auditoría. Y dentro de eso, les he dicho, va a ir primero la opinión, luego vamos a tener fundamentos de la opinión, luego en caso de corresponder, iría empresa en funcionamiento, luego podríamos poner párrafos de énfasis o responsabilidades del auditor respecto de el informe de la auditoría o la responsabilidad de la dirección respecto de los estados contables. Eso lo puedo poner en el orden que yo quiera. No necesariamente puedo poner primero párrafo de énfasis, después responsabilidad del auditor y después responsabilidad de la dirección, o puedo poner responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor y párrafo de énfasis. Esto significa que tenemos, como les he dicho al comienzo de la exposición, una gran novedad por parte de la RT 53, que es que no hay una estructura inflexible respecto de lo que es el informe del auditor. Por eso aquí les hago, miren, este signo de pregunta, y este signo de pregunta significa que también va a quedar a criterio del auditor a dónde incluirlo, porque le dice dónde incluirlo en el informe. Y depende de la naturaleza y de la significación. Ustedes se van a guiar si corresponde o no, si sería útil o no para el usuario. Siempre nosotros tenemos que pensar en que al usuario le tiene que quedar lo más claro posible toda la información. Por ejemplo, si quiere llamar la atención sobre el marco de información aplicable, ahí puede ubicarlo después del párrafo fundamento de la opinión. Ahí podría aplicar después. Pero en nuestro caso no va a ser muy habitual eso. ¿Cómo se redacta un párrafo de énfasis? Porque uno habla párrafo de énfasis, ¿cómo se lo redacta? Y bueno, el auditor dice esto: quiero llamar la atención, por eso dice de énfasis, quiero llamar la atención sobre la nota XX de los estados contables que describen la incertidumbre relacionada con el resultado de un litigio contra la sociedad iniciado por la sociedad Otra S.A. y que no afecta o no contiene salvedades en relación con esta cuestión. O sea que esto no afecta mi opinión. Ojo, cuando yo incorporo un párrafo de énfasis no quiere decir de que tiene que ver con mi opinión sea favorable con salvedad. Eso que les quede claro. Vayamos a otro elemento del informe. Párrafo sobre otras cuestiones. Este es otro párrafo. Bueno, este tiene que ver cuando exista una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados contables, que resulte relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, comprendan las responsabilidades del contador o comprendan el informe de auditoría. ¿Qué es lo que incluiríamos? ¿Qué es lo que incluiríamos en este párrafo? En este párrafo sobre otras cuestiones. ¿Qué incluiríamos, por ejemplo? Bueno, incluiríamos, por ejemplo, limitaciones al alcance de una auditoría impuesta por la dirección que originen una abstención de opinión
y sin que el contador pueda renunciar a un encargo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros iniciamos una auditoría, hacemos un contrato con nuestro cliente. En ese contrato nosotros asumimos compromisos, es decir, asumimos obligaciones, y una de las obligaciones puede ser emitir el informe de la auditoría. Emitirlo al informe, pero no quiere decir que yo tenga que emitir una opinión favorable. Cuando voy a la empresa y comienzo a realizar mi trabajo, realizo mi trabajo y no puedo aplicar procedimientos porque la dirección me lo impide o porque no me ha facilitado para que yo pueda aplicar, digamos, los procedimientos, entonces el auditor se va a abstener. ¿Recuerdan lo que les he comentado con respecto a las salvedades indeterminadas? Cuando hay una salvedad indeterminada, o sea, una limitación al alcance, y bueno, me voy a abstener, pero yo voy a emitir el informe. Entonces, el usuario que lea el informe puede pensar, esta persona, el contador fulano de tal, está emitiendo el informe de la auditoría, o sea que ya ha auditado, puede malinterpretarlo. Entonces, ¿yo qué hago? En este párrafo, que reitero, se llama párrafo sobre otras cuestiones, les voy a aclarar al usuario de que no he podido, o sea, no he podido emitir una opinión, dicho de otra manera, me he abstenido de opinar por una limitación al alcance y que no podía renunciar al encargo, porque, ojo, yo como auditor tengo también otra alternativa, ¿no? Si yo veo que una empresa es no auditable, prácticamente es no auditable, entre emitir un informe con abstención puedo decir y perfectamente me retiro, me retiro. Soldado que huye sirve para otra batalla, me retiro, no voy a hacer la auditoría, pero puede ocurrir que yo haya firmado y tenga la obligación de emitirlo al informe, Disposiciones o prácticas que puedan requerir al contador que dé explicaciones adicionales sobre su responsabilidad o sobre su informe de auditoría. Cuando la empresa haya preparado 2 juegos de estados contables, y ojo con esto, cuando digo 2 juegos de estados contables es porque ha preparado un juego bajo normas argentinas y otro juego bajo normas internacionales. Eso pasa en el caso de las empresas que cotizan en bolsa. En ese caso tendré que incluir, ¿por qué? Porque ustedes, ¿qué puede ocurrir? Que la empresa modelo XX Sociedad Anónima lleva al banco un informe de auditoría firmado por la contadora tanto y lleva al mismo banco otro juego de estados contables, pero con otro informe de auditoría, y el que hace el análisis dentro del banco va a decir qué está pasando, están trayendo 2 juegos de estados contables. Entonces yo le tengo que aclarar que se están presentando 2 juegos de estados contables, que si ve otro juego que anda circulando es porque uno de los juegos está hecho, por ejemplo, con normas argentinas y el otro con las normas internacionales. Y cuando los estados contables del ejercicio anterior hayan sido auditados por otro contador. Esto también es importante aclararlo. Se aclara en este párrafo sobre otras cuestiones. Depende también de la situación en donde lo voy a incluir. Si está relacionado con la responsabilidad es una cuestión, digamos, relacionada con otras responsabilidades de información,
se puede incluir en la sección informes sobre requerimientos legales y reglamentarios, que ya lo vamos a ver. Y si afecta la responsabilidad del auditor o la comprensión de los usuarios, se puede incluir a continuación el informe de auditoría de estados contables y del informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Vamos ahora al informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Aquí quiero hacerles resaltar, o mejor dicho, quiero resaltarles lo siguiente. Recién les comenté que cuando nosotros hacemos la auditoría, nosotros tenemos que pensar que el informe del auditor tiene como dos grandes capítulos. Voy a usar ese término para que ustedes me entiendan, como dos grandes capítulos. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con el capítulo, digo capítulo entre comillas para que ustedes se puedan proyectar e imaginarse, tiene que ver con el capítulo Informe sobre los estados contables. El título, Informe sobre los estados contables. Pero, si yo tengo que, además de exponer todo lo que me piden las normas técnicas, tengo que exponer algo más pedido por normas legales o reglamentarias, entonces esto lo tengo que incluir en otro capítulo. Y ese capítulo se llama Informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Por ejemplo, el caso de la deuda previsional. Existe la ley 17.250 que dice que los profesionales en ciencias económicas que certifiquen balances de cualquier naturaleza, manifestaciones de bienes, estados financieros u otra documentación descripta de situaciones patrimoniales, deberán consignar en la leyenda de certificación el monto de las deudas devengadas. Quiere decir que yo tengo que incluir dentro del informe el monto de las deudas devengadas. También es el caso, por ejemplo, de la resolución 420/11 vinculada con el lavado de dinero. Eso también estoy obligada a hacerlo y no tiene que ver con la RT 53. Entonces, en ese caso yo tengo que cumplir con estas normas, pero aclarar en este segundo capítulo, como le llamo yo, entre comillas, que todo esto tiene que ver con información requerida por disposiciones legales o reglamentarias. Luego de esto viene el lugar y la fecha de emisión. En el caso nuestro diremos Santiago del Estero, 7 de octubre del 2021, si es que hoy estoy terminando de hacer el informe. Quiero comentarles aquí un detalle. Es muy importante que ustedes indiquen con precisión la fecha. No puedo poner octubre del 2021, porque si yo pongo octubre de 2021, mi responsabilidad puede ir hasta el 31 de octubre inclusive. Si yo hoy termino la auditoría 7 de octubre, lo que pase después del 7 de octubre no es mi responsabilidad. Entonces, no cometan el error, mis estimados y estimadas, no cometan el error de poner Santiago del Estero, octubre del 2021. No. Santiago del Estero, 7 de octubre del 2021. Con precisión, porque hasta ahí llega mi responsabilidad, especialmente en el conocimiento de hechos posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Se entiende? Sí. Por último, tenemos la firma
del contador, que la firma del contador tiene que ir obviamente acompañada de su sello, y el sello del contador, por disposición de la ley 2488, es una ley nacional, debe tener el nombre y apellido completo, el título profesional, el número de la matrícula, es decir, el número de la matrícula en el consejo en el cual está matriculado el contador, las siglas de la universidad que lo ha expedido al título y las siglas del consejo profesional. Quiere decir que el sello va a tener más o menos esta forma. Cuando ustedes se reciban, van a poner, por ejemplo, en el caso de ustedes son contadores públicos nacionales, nacionales porque el título es emitido por la Universidad Nacional, contador público nacional XX, la matrícula profesional, Universidad Nacional, o sea, pondrán UNCE/CPC-CE, que es Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero. Es decir, que el sello también tiene, por ley, por la ley 2488, tiene que cumplir un determinado formato. Antes de concluir, quiero hacer una síntesis como si fuésemos un dron, y voy a dejar de compartir esta pantalla por un minuto y voy a volver sobre el informe del auditor, que es la estrella de hoy. Este es un informe realizado con el formato de la RT37. Fíjense, título que dice: Informe del auditor independiente. Destinatarios: señores Modelo SA, quit, domicilio. Hasta aquí no hay cambio con la RT37. Perdón, está bien, digo bien, no hay cambio con la RT37. Informe sobre los estados contables. Este es el gran título que les digo, ¿ven? Informe sobre los estados. Sí. No está compartiendo el informe. A ver, perdón, muchas gracias por comentarme. A ver, vamos a ver de nuevo. ¿Ustedes me dan el ok? Ahora sí, profe. Bien. Sí, ahora. Les decía, hagamos como un dron. Este es un informe de auditoría preparado según la resolución técnica 37. ¿Qué dice primero? El título. El título es Informe del Auditor Independiente. Luego tenemos los destinatarios, es decir, los que han contratado nuestro servicio. Luego viene, ¿se acuerdan eso que les decía yo, el gran capítulo? El capítulo 1, aquí. Informe sobre los estados contables. Quiere decir que ahí voy a informar todo lo vinculado con la auditoría de los estados contables. Lo voy a resaltar. Y después está el otro segundo gran capítulo, miren, informe sobre otros requerimientos legales o reglamentarios. ¿Ven? Están estos dos grandes partes dentro del informe del auditor. Esta es la parte que les decía. Esto tiene que ver no con la resolución técnica 53, en este caso, o la RT37 modificada, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras disposiciones que me obligan a exponer información, como es la ley 17250 que les decía recién. Y aquí dice: según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31/12/2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a tantos pesos, no siendo exigible a esa fecha. O también puede ocurrir si, por ejemplo, yo estoy debiendo los aportes del mes de noviembre, voy a tener que los de diciembre no son exigibles a dicha fecha, pero los de noviembre sí. Entonces tendré que
distinguir. Eso si es que estoy en el supuesto del ejemplo de que cierra el 31 de diciembre del 2021. Y también tengo que aclarar que ha aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la resolución 420/11, o sea, del 2011, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Declarar expresamente que no estoy alcanzado por las incompatibilidades establecidas por las normas vigentes en el Consejo, el lugar, la fecha, la firma y el sello del auditor. Estamos haciendo como un dron, ¿sí? Ahora bien, de lo que hemos hablado específicamente es de toda esta parte que es el contenido. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso? Aquí está la novedad. Esta opinión en relación a los estados contables, según la RT 53, va a ir al comienzo. Y fíjense en este caso. Dice, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de Modelo S.A. al 31 de diciembre del 2020, así como los resultados, en realidad aquí tendría que ser 2021, si es que estoy en el mismo año de ejemplo, así como los resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado a esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales. Fíjense en este caso, inmediatamente después estaba el párrafo de énfasis sobre, por ejemplo, sobre unidad de medida o lo que fuere. En este caso, con la RT 53, inmediatamente después del párrafo de opinión, irá el párrafo fundamento de la opinión. ¿Y por qué no está en este caso ejemplificativo de la RT 37 el fundamento de la opinión? Porque con la RT 37, cuando la opinión era favorable, sin salvedad, no teníamos que incluir el párrafo de fundamento de la opinión. Ahora, con la RT 53, hay que incluir el párrafo de fundamento de la opinión. Y les hago ahí también una aclaración, que cuando la opinión sea favorable con salvedad, el título de ese párrafo tiene que decir de la siguiente manera: fundamento de la opinión favorable con salvedad. O tiene que decir fundamento de la opinión adversa. O tiene que decir fundamento de la abstención. O sea, tenemos que aclarar cuál es el tipo de opinión que hemos emitido en el párrafo precedente. Después, los demás puntos lo pueden poner en el orden que ustedes a su criterio o que en definitiva la situación de la auditoría lo requiera. Bueno, dejamos los últimos minutos para que me hagan las consultas, si me quieren preguntar algo, o nos vamos a tomar un café, como ustedes digan. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, por supuesto. Bueno, es muy interesante la nueva modificación, aunque en un principio se decía, entendía, que no había estructura, pero que en realidad sí hay una.
que sería emitir la opinión al comienzo y también el fundamento, sea favorable o adverso o, o abstención. Esa parte sí sigue siendo como muy estructurada en Sí, este caso. exactamente. Y bueno, después Sí, seguiremos con la responsabilidad del auditor o con la sí. responsabilidad de la dirección de las empresas. También no necesariamente tienen que estar todos Los, los párrafos, ¿no? Por ok, ejemplo, el párrafo de énfasis puede no estar dentro de un informe, el párrafo sobre otras cuestiones puede no estar. Es decir, esos casos pueden o no estar dentro del informe del auditor. En cambio, responsabilidad de la dirección respecto de los estados contables, responsabilidad del contador respecto del informe de auditoría, esto sí debe incluirse dentro de el informe. un detalle bastante importante en relación a nuestra responsabilidad. Sí, profe. Bien, También es como una obligación también incluir los informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. sí, sí, Sí. sí. El segundo capítulo que les decía, sí, porque existe la ley y está el tema del lavado de dinero y está el tema de que no hay incompatibilidades para firmar el informe del auditor. Cuando se hace referencia a las incompatibilidades, quiere decir lo siguiente. Ustedes imaginen, yo llevo los estados contables a que sean legalizados en el Consejo. El Consejo no tiene por qué ser por decirles, un agente de investigación para que detecte que estoy firmando un informe de auditoría de una empresa en la que además soy empleado. No puede saberlo. Entonces, recae, lo pone sobre mi hombro como profesional, de que yo declaro de que no tengo incompatibilidades, es decir, declaro de que no estoy en relación de dependencia, que no tengo parentescos de consanguinidad en primera línea, en segundo grado, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la independencia del auditor. Sí, entiendo. Bien. Bien, profe, muchas gracias. Aquí estoy recolectando algunas preguntas de los compañeros. Preguntan, ¿cuál es el motivo al que se arribó por el cual se cambió el orden del apartado de opinión? Bueno, ahora sí, volvemos. Ujú. Bien. Ah, ujú. ¿Se ha escuchado la pregunta? No, se desconectó algo. Ah, bien. Le estaba diciendo que estoy recolectando algunas preguntas de los compañeros y una de Sí, ellas era, ¿cuál es el motivo em, que ha ocasionado que se cambie de orden el apartado de opinión? bien, bien. Bueno, les comento, cuando, cuando se hace una auditoría, existe una expectativa sobre los usuarios
de lo que verdaderamente es una auditoría. Se cree a veces de que la auditoría es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Más o menos así. Y no es tan así. Hacemos todo el trabajo según las normas técnicas, pero no significa que vamos a generar esa situación de seguridad y de certeza. Hablamos de seguridad razonable. Hablamos de seguridad razonable. Entonces, cuando se hizo una investigación y se detectó de que los usuarios leen el informe y lo primero que quieren es ver la opinión del auditor para recién después dar lectura a todo lo demás, es cuando se decide que la opinión vaya al comienzo. Y además, porque tiene que ver con la armonización que se pretende entre las normas argentinas y las normas internacionales. Entonces, si lo sintetizo en una frase, ¿por qué la opinión tiene que ir primero? Es lo importante, lo más importante del informe de la auditoría es la opinión del auditor. Entonces, lo más importante va primero. Así es. Y luego, obviamente, e inmediatamente el fundamento de la opinión para que el usuario entienda por qué he emitido esa opinión. Gracias, ¿Sí? profe. Bien. Bien. Aquí preguntan también si en los próximos exámenes de auditoría se pedirá la resolución técnica número 53. Es que, bueno, eso será una cuestión de, por lo pronto es una pregunta sin respuesta. Después lo Bien, veremos, después lo veremos. Ya lo vamos a consensuar. Lo vamos a consensuar seguramente. perfecto. Bueno, chicos, no sé Sí. si alguien más tiene algo para consultar, alguna opinión. Veo ahí a mi colega Noelia. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, contadora? ¿Cómo está? Un Bien, bien, gusto. bien. La verdad que Gracias. un placer verla de nuevo por aquí y bueno, el tema de auditoría a mí me encanta, la verdad. Gracias, gracias, gracias. Excelente su exposición como siempre. Bueno, lo importante es que me entiendan. En el caso de quienes son mis alumnos, por ahí es la primera vez que están viendo informes, entonces les resulta un poquito tedioso, pero bueno, ya cuando se empiecen a familiarizar se van a dar cuenta de que es bastante sencillo, no es complejo, digamos. Sí es importante, porque ustedes piensen lo que siempre digo, ustedes van a un médico para que el médico les diagnostique un problema. El médico en un recetario que tiene más o menos un tamaño de esta libretita, les indica y les dice, capaz que es una sentencia de muerte, más o menos, pero ahí diagnostica el médico, dice, ¿sí? El tal problema y va a tomar tal medicamento y tal medicamento. Bueno, para eso el médico obviamente los ha revisado y en base a eso ha hecho su diagnóstico. Bueno, nosotros, después de hacer el trabajo de auditoría que nos puede llevar un tiempo considerable, sintetizamos todo el resultado de nuestro trabajo, lo sintetizamos en el informe del auditor, que depende del tamaño de letra que elija, pueden ser entre 2 y 3 páginas de tamaño A4. Entonces, dicho de otra manera, es lo más importante que nosotros estamos haciendo
y es donde nosotros estampamos nuestra firma, y al estampar nuestra firma es donde asumimos responsabilidades. No he hoy abordado la RT 53, eso que quede claro, porque si yo tuviera que abordar la RT 53 completa, tendría que haber hecho otras aclaraciones sobre otras modificaciones que ha hecho la RT 54, la RT 53. Solamente he apuntado a la RT 53 modificando la RT 37 solo respecto de informe. Pero por tirarles un tema, por tirarles una cuestión también que habla la RT 53, por ejemplo, es sobre papeles de trabajo. No se habla más de papeles de trabajo en la RT 53. Hablamos directamente de documentos. ¿Por qué? Porque claro, hoy por hoy con toda la tecnología ya no llevamos los papelitos, ¿no es cierto? Como papeles de trabajo, más bien es otro tipo de documentación, otro soporte, son soportes digitales normalmente lo que tenemos, entonces se erradica totalmente la palabra papeles de trabajo. En todo lo que es la resolución técnica 53. Tampoco, para que ustedes entiendan, que no he hablado de la RT 53, solamente he hecho referencia al informe de uno de los trabajos profesionales a los que se refiere la RT 53, que es el informe para la auditoría de estados contables. Pero no es el único trabajo profesional que está incluido en la resolución técnica 53. Están todos los otros trabajos que les comentaba al comienzo de la exposición. Es decir, si tuviéramos que hablar de toda la RT 53, seguramente tendríamos que tener varios de estos encuentros. Bueno. Bien. Sí, creo que estamos en horario. Profe, Sí. disculpe un minutito. Sí. El señor rector Héctor Paz está aquí. Le quería mandar un saludo. No sé si Héctor está aquí en la sala con nosotros. A ver. Ahí está. Bueno, ¿cómo está, mi querido? ¿Cómo estás, ingeniero? Está sin... Está sí, ahí está. Buenas noches, contadora, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor rector? Buenas noches, bueno, ingeniero. Muy bien, una alegría para mí. He estado escuchando, he entrado un poquito después que ha iniciado, pero he escuchado con mucha atención esta disertación, y desde el punto de vista de nuestra universidad nos parece muy importante el trabajo que realiza la agrupación FUNIT en poder ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de tener esta importante disertación, ¿no? Aun cuando uno no pertenece a la disciplina, yo considero que ha aprendido mucho hoy día. Y seguramente escuchaba esta última parte de la auditoría y qué importante es, y esto lo digo para cualquier profesión, en una gestión de cualquier institución, poder contar con este tipo de servicios, porque seguramente, ¿no? La transparencia en lo que se refiere al manejo de una institución va de la mano justamente de poder revisar, ¿no? Todos estos aspectos que son muy importantes. Una gran enseñanza, y me imagino para los que hoy están estudiando, va a significar un aporte muy importante en su formación. Por lo tanto, bueno, agradecerle a usted, contadora, que siempre tiene esta predisposición para con nuestros estudiantes. Esto habla del espíritu de esta vocación docente y la claridad y la forma en que lo ha explicado. La verdad que yo también como docente me llena de orgullo, ¿no? Que podamos justamente contar en nuestra universidad
con docentes de esta talla, ¿no? Y bueno, felicitar, como digo, a la agrupación FUNIT por este conversatorio, por este ciclo de conversatorios que nos permiten brindar también un servicio en la formación de todos nuestros estudiantes. Así que mis palabras son de agradecimiento y felicitaciones por esta importante actividad que se plantea, que es también seguramente continuada con este ciclo en futuras conversatorios, ¿no? Así que muchísimas gracias, contadora, y siempre el afecto personal que le tengo y el respeto por su trayectoria y por todo lo que nos brinda a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias, estimado rector, ingeniero. En primer lugar, gracias por tus palabras. Realmente, por supuesto, para mí es muy gratificante que estas palabras vengan del rector de mi querida universidad. Y, por supuesto, un dato, digamos, esta charla es una primicia para Santiago del Estero, la ha tenido la Universidad Nacional, la han tenido mis alumnos de auditoría, es una primicia, es la primera, y no sé si no es la primera a nivel nacional. Lo voy a chequear porque la resolución recién tuvo número. Ayer aproximadamente, les decía, a las 4 de la tarde, el número de la resolución, obviamente la resolución como texto, como contenido, como proyecto estaba, pero recién ayer a las 4 de la tarde, así que, bueno, para mí dar esta primicia obviamente tiene que ver con todo este sentimiento de pertenencia a la universidad. Y también agradecer a la universidad que auspicia, ¿no es cierto?, estos espacios y apoya estos espacios de capacitación, que no dudo que lo hace con la convicción, como bien lo decía el rector, lo hace con la convicción de permanentemente agregar valor a la formación profesional, no solo del contador público, sino de todas las carreras que integran el bagaje de la Universidad Nacional. Así que muchas gracias, querido ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias también, Patricia, y bueno, como digo, el afecto y el respeto a una profesional que se ha destacado en todos los lugares donde está. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Bien, queremos agradecerle a la contadora Orellana, docente de nuestra facultad, por haber podido prestarnos parte de su tiempo y muy buena parte de su conocimiento para esta disertación. Les agradecemos a todos los presentes que se han podido llegar. Hemos tenido un par de dificultades técnicas, la sala ha explotado más que nada, pero la charla en sí, vamos a intentar subirla para que todos puedan tener acceso a ella. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias rector, muchas gracias FUNIT, a mis alumnos, a mis colegas, y bueno, será hasta otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un gran aplauso. Gracias.